Te invito a considerar la importancia de la obra completa de Cristo Jesús y del beneficio que otorga al introducirnos en las Escrituras. Muchas personas creen en un Dios infinitamente capaz de bendecir a la humanidad, pero absolutamente incapaz de maldecirla. ¿Crees que Dios no puede maldecirla? Te invito a que hagas una pausa en el video y cojas tu Biblia y leas Deuteronomio capítulo 27 del 11 al 25. Sepa usted que Dios es justo y Él no tendrá por inocente al que es culpable. Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 verso 10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El mundo entero está bajo la maldición de Dios, a menos que decidan depender de la gracia divina. Esa gracia, ese regalo de Dios es Jesús mismo, el sustituto por nuestros pecados. Si usted quiere considerar lo horrible de la maldición de Dios, el Dr. Sproul explica que deberá pensar en ello como lo opuesto a una de sus bendiciones. Por ejemplo, si la aplicamos a la bendición sacerdotal de número 6, del 24 al 26, se leería así: que el Señor te maldiga y te abandone, que el Señor te mantenga en oscuridad y que solo te dé juicio sin gracia, que el Señor te dé la espalda y te quite su paz para siempre. Esto es terrible. Y Cristo Jesús, al cargar los pecados de todos aquellos que vinimos arrepentidos a Él, experimentó en la cruz del Calvario lo siguiente: el ser maldito por Dios y la totalidad del abandono divino. Oscuridad total, porque en ese instante no resplandecía la gloria de Dios en Él. El castigo del juicio sin misericordia. La Biblia dice que Dios es demasiado santo para siquiera ver el pecado, y Dios apartó la mirada de su Hijo porque en Él se concentró la perversidad colectiva de todos nosotros. Dios quitó de su Hijo, a quien amaba, todo estado de serenidad, de paz y de felicidad. ¿Por qué necesitamos ser representados por Jesús? Porque Jesús es el único camino que Dios proveyó a la humanidad para ser libres de la maldición de Dios a causa de nuestros propios pecados. Jesús es el sustituto que Dios proveyó a la humanidad. Primera de Juan capítulo 3 verso 16 dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él, refiriéndose a Jesús, puso su vida por nosotros. Segunda a los Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora bien, Jesús no solamente vino a morir por nuestros pecados, porque si lo único necesario para justificar al impío era de que Jesús pagase la pena de la maldición de Dios contra el mal, entonces Jesús hubiese solamente bajado del cielo, ir directamente a la cruz y luego volver en gloria. Pero en cambio Él nació de una mujer, se sometió a la ley y vivió toda su vida en rigurosa obediencia a cada punto de los requisitos que Dios le puso a su pueblo. Usted recordará la escena del bautizo de Jesús, en donde Juan el Bautista le dijo: ¿tú por qué vienes a mí? Antes yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le responde: es necesario que cumpla con toda justicia. Si Jesús solamente vino a morir al mundo para pagar nuestras culpas, entonces esto nos coloca en un estado inicial, sin pecado, borrón y cuenta nueva, pero sin mérito alguno para con Dios de recibir recompensa y vida eterna en los cielos. Pero Jesús no solamente vino a morir por nosotros, sino que también vivió por nosotros, alcanzando la perfecta justicia a nuestro favor. Romanos capítulo 5, verso 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, refiriéndose a Jesús, los muchos serán constituidos justos. El mérito por el cual somos justificados ante Dios es por una justicia que no era nuestra, sino la de Cristo, que la tomamos por fe,
poniendo nuestra confianza en Él. Así pues, para los que creemos en Cristo Jesús, nuestros pecados fueron transferidos a Él en la cruz, y su justicia fue transferida hacia nosotros. Ese es el punto del Evangelio. Qué bueno es ser representados por Cristo Jesús. Otro punto importante a considerar es que, dado que Cristo resucitó de entre los muertos con cuerpo glorificado, pasa lo siguiente con nosotros. Primera a los Corintios capítulo 15 del 51 en adelante dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Mi querido hermano, esto es un motivo de alegría al considerar todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Así que démosle toda la gloria, toda la honra. Vivamos agradecidos para con Dios. Mi querido amigo, si no has hecho de Jesús tu representante, es decir, tu Señor y Salvador, es momento que consideres que estás bajo maldición. Pero Dios muestra su amor para contigo ofreciéndote a Jesús hoy. No lo rechaces. Pídele que perdone tus pecados y de seguro te librará de la maldición. Dado que Cristo murió, pero también vivió por ti, decide hoy vivir en obediencia para Él. Que Dios te siga bendiciendo.